¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar y comenzar esta mañana con nosotras. Carolina Santana, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, Edith. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde cualquier punto del territorio nacional y también desde cualquier punto del mundo a través del canal de YouTube de El Día RD. Iniciamos este programa recordándoles las vías o redes sociales mediante las cuales pueden comunicarse con nosotros durante el transcurso de estas 2 horas. @uchilora para Don Uchi en Twitter, uchilora_ para Don Uchi en Instagram, a pesar de que hoy inicia unos días de vacaciones, pero saben que está siempre en contacto con nosotras y también que está siempre pendiente del contenido del programa. @Edith Febles para Edith en Twitter, Edith_Febles para Edith en Instagram y en mi caso, Caro Santana S en ambas plataformas, para el programa El Día RD también en ambas plataformas. Recuerden que si estas redes se les olvidan, no pasa nada porque en la esquina superior izquierda de su pantalla está el hashtag o etiqueta del programa, @viendo el Día RD. Ponen su duda, comentario o inquietud, agregan ese hashtag o etiqueta y con muchísima facilidad encontramos sus comentarios. Es un placer y un honor empezar la mañana haciendo este trabajo para ustedes todos los días. Bueno, pues saludos para todos ustedes y como decía Carolina, Uchilora inicia en el día de hoy sus vacaciones por una semana. El pasado viernes, en razón de que terminábamos con una parte artística y digamos que no fue un momento de despedirnos los tres en ningún momento, sino que el programa continuó y al final venía Maribel, pues entonces Uchilora no llegó a decirlo, como que se nos pasó. Pero son unas vacaciones que fueron programadas con mucho tiempo, así que descanse Uchilora toda esta semana, previo a la semana ya casi de Navidad, porque estamos entrando en Navidad, cuando tendremos varios programas que vamos a realizar con ustedes, programas que queremos compartir durante todas las festividades navideñas. Así que bueno, ya se siente ese espíritu navideño. En algunas empresas han pagado las regalías de Navidad, ¿sí? Hay ya empresas privadas y el sector público que fue pagando el regalo de Navidad. Así que para todos ustedes muchas felicidades y comenzar esta semana lo más liviano posible, evidentemente. Una de las buenas noticias que tenemos, Carolina, es el impacto que tiene el COVID en República Dominicana, que ha ido disminuyendo. Yo digo que sería bueno hacer un estudio de, por ejemplo, el número de casos positivos comparados con la ocupación hospitalaria, porque sabemos que el COVID desde el inicio se decía que aproximadamente el 20% de las personas que se enfermaban de COVID requerirían atención médica y entre un 3 y un 5 podrían ir a una unidad de cuidados intensivos. Era como una medida real, o sea, eso se veía en los datos hospitalarios, en las cantidades de personas que resultaban positivas y a más personas positivas pues teníamos esa situación. Ahora el COVID ha disminuido en República Dominicana de una manera extraordinaria la ocupación hospitalaria. Nosotros tenemos en este momento un 13% de ocupación hospitalaria, esos son 277 pacientes, el 13% en todo el país, y tenemos un 19% en las unidades de cuidados intensivos. Quizás a algunas personas eso no le diga nada, pero a la gente que tuvo que salir con su hijo, con su hija, con su abuela, como recuerdo yo, me llamó un día una niña que decía, no encuentro cama, llorando. Esos fueron momentos muy duros que pasamos a principio de año, a mitad de año, el año anterior. O sea, eso yo puedo decir que pude como constatarlo con la gente, como yo publicaba la ocupación hospitalaria, había gente que se comunicaba con el programa, se comunicaba de forma directa, entonces ver los casos era tremendo. Entonces tenemos ese nivel tan bajito. Yo voy a ir, por ejemplo, al Distrito Nacional, que siempre, bueno, son los que aportan, el Distrito, Santo Domingo y Santiago. El Distrito tiene 20% de ocupación en camas de cuidados intensivos, es decir, tiene 53 pacientes en UCI. Si nosotros vamos a cualquier establecimiento, y eso es bueno porque es también una tranquilidad para los médicos. El año pasado, muchos de nuestros médicos, del personal sanitario que estaba cuidando COVID, no tuvo descanso en ningún momento. Secanot, por ejemplo, en Secanot ahora hay 6 camas en uso de 36. Recuerden que llegó un momento en que Secanot estaba completamente lleno. Para mí esa es una medida importante. Y voy, por ejemplo, a la Plaza de la Salud.
La Plaza de la Salud en este momento tiene 9 pacientes en intensivos de 23 camas habilitadas. Eso es sumamente, es una tranquilidad para el sistema. Nosotros estamos mirando que es Santo Domingo, Santiago. Yo, por ejemplo, voy a mirar Santiago, que ha sido la ciudad que siempre nos aporta al sistema más casos. Ahora, hay un detalle con Santiago. Santiago es una provincia de referencia, entonces recibe gente de diferentes pueblos, a veces muy deteriorada, y por eso van a UCI o a cuidados intensivos. Vamos a ver Santiago. Santiago, claro, Santiago sigue siendo la que más nivel alto tiene de cuidados intensivos. Eso no ha fallado. En los últimos 2 meses Santiago siempre va adelante. Tiene 32%, de todas maneras ha disminuido. Nosotros teníamos hace 2 semanas a Santiago con un 50% de ocupación en intensivos. En este momento Santiago tiene 25 camas de intensivo ocupadas de 79 habilitadas. Pero hay que tomar en cuenta que Santiago llegó a tener más de 200 camas habilitadas en intensivo. O sea, Santiago ha bajado su habilitación. Por ejemplo, el sector público tiene 24, o sea, tiene 10 ocupadas, y el sector privado tiene 55 y tiene 15. Entonces, disminuye muchísimo con respecto a otro tiempo en Santiago. Esto es una muy buena noticia realmente. Yo creo, Carolina, que aquí, bueno, miren Santo Domingo tiene 9% de sus camas ocupadas, eso es 28, 307. Y esto incluye, por ejemplo, y 11% de intensivos, 6 pacientes nada más en intensivos de 56 camas. Si yo me voy al hospital Marcelino Vélez, que es donde llevan a las mujeres embarazadas, tiene en este momento 3 camas de UCI. Qué buena noticia. De 18, solo tiene 3 ocupadas y tiene 7 de 100 camas. Óigame, 7 de 100. Eso es 7% ocupados, 17% de intensivos. Es una magnífica noticia porque el hospital Marcelino Vélez, que se le habilitó 100 camas, muchas veces estaba lleno. Hemos notado esa tendencia totalmente a la baja y aunque algunos están contra la vacunación, es evidente, Carolina, que la vacunación es el elemento clave aquí. Sí, porque estas cifras parecen tener como antecedente principal el aumento en la vacunación que ocurrió una vez se flexibilizaron las medidas producto del condicionante que se impuso de que las personas debían mostrar la tarjeta de vacunación con al menos una dosis al principio. Suponemos que, bueno, y luego un tiempito después 2 dosis para poder circular una vez levantadas, las limitaciones propias del estado de emergencia y el toque de queda. Entonces, hoy podríamos estar viendo los efectos de ese auge en la vacunación que ocurrió a mediados finales de octubre y que por tanto ya implica que esas personas, ese alto número de personas que se empezó a vacunar para esa fecha, ya completó su segunda dosis, ya generó los anticuerpos del lugar. Recuerden que hay un periodo en el que todavía el cuerpo está, creando ese mecanismo luego de la segunda dosis. Hay expertos que hablan de 2 semanas, otros hablan de un poquito menos, un poquito más, pero si usted saca el cálculo, esta es la fecha para la cual estaríamos viendo realmente los efectos de que hayamos ido masivamente a vacunarnos tras el levantamiento de las medidas restrictivas, Edith. Así que definitivamente pareceríamos estar ya cosechando los frutos de habernos ido a proteger, ¿no? Efectivamente, vamos a ver la cantidad de personas vacunadas. El otro día vi que dijeron que iban a ir casa por casa, en algunos lugares así fue. A mediados del proceso de vacunación, que las autoridades se desplazaron, queremos llegar a un 70%, nos falta menos. En este momento la página de Vacúnate RD está reportando la cantidad hasta el día 11. Ahí tienen ustedes hasta el día 11, primera dosis 6.910.906, con la segunda dosis 5.651.988. Es decir, que tenemos en este momento completamente vacunadas 5.651.000 personas. Tenemos gente que ha ido con la dosis de refuerzo, que ustedes pueden ir a colocarse la dosis de refuerzo, 1.380.926.
Y es bueno que calculen, porque si no se han puesto la dosis de refuerzo, siempre también el cálculo del tiempo. Algunos sugieren que a los 6 meses de la segunda dosis, pues es un tiempo idóneo. En algunos países lo están haciendo de ese modo. Si tiene dudas de cómo lo estaba haciendo República Dominicana, aunque no nos pasó nada, mucha gente se la puso, 1.380.000, pues se puede aprovechar ahora e ir a ponerse su dosis de refuerzo. Sí, es un buen momento además, porque viene Navidad, las personas se encuentran en algunos encuentros que podrían que podrían aumentar sus posibilidades de contagio porque son eventos a veces numerosos. Entonces, sobre todo para la población vulnerable, personas envejecientes, personas con comorbilidades, este es un buen momento para la vacuna de refuerzo. Hay gente que quiere esperar puntualmente los 6 meses, pero parecería ser que si le faltan unos días, si le falta un mes más, un mes menos, está bien. Así que si quiere ir a la cena de Navidad y a la cena de Año Nuevo con ese refuerzo y esa protección adicional, diciembre es un excelente mes para aplicarse esa dosis de refuerzo. Entonces, bueno, la cantidad de personas positivas que está reportando Salud Pública cada vez más menos, tenemos una prevalencia del COVID-19 de apenas 3.32%, hemos llegado a tener 5 o 6 veces eso. Entonces es muy importante, cuando está así, las posibilidades de que si está gente que esté contagiada en nuestro entorno, pues baja a un 3.32%. Debo decir que es una buena noticia también ahora que vienen las celebraciones de Navidad, aunque se tomen las medidas, porque con una persona contagiada basta, pero es muy interesante ver que esto va ciertamente bajando. Hay una información ayer y era que este tema de los equipos hospitalarios, si uno se va al informe de la Cámara de Cuentas, se da cuenta de lo que ha ocurrido aquí con los equipos hospitalarios, porque se contrataron empresas para dotar de equipos los hospitales públicos del país y una gran proporción de los contratos fueron a parar a manos de empresas vinculadas al señor Alexis Medina, hermano del expresidente de la República en ese momento, actualmente procesado por corrupción. Algunos equipos llegaron defectuosos, otros equipos se dañaron y no tienen cómo reponerles, otros equipos están almacenados, algunos no se le encuentran la pieza en el mercado, hay de todo. Pero bueno, uno de los hospitales más sufridos ha sido el Hospital Infantil de Santiago, el Hospital de Santiago Arturo Grullón, Hospital Universitario. Pues se reportaban ahora la falta de un tomógrafo, ya ha dicho el director de la regional que esto será resuelto en los próximos días. Pero siempre que esto falla, uno se queda con el tema de los hospitales. Bueno, conozco muchas historias con eso. De los hay que decir que a un aparato tan complejo como un tomógrafo se le puede dañar siempre una pieza, eso siempre es una posibilidad. Lo que no es viable o no debería ser aceptable es que tarde meses en ser repuesta, sobre todo si la cantidad de tomógrafos disponibles en ese hospital no es suficiente para atender las necesidades de las personas que acuden a ese centro. Entonces, cada vez que una pieza se tarda o que se compra un aparato cuyas piezas son difíciles de obtener, redunda en un problema para realizar los diagnósticos del lugar necesarios para proteger la salud de las personas que asisten, en este caso de los niños y las niñas que asisten a ese hospital pediátrico. O sea, el problema no es que se dañe la pieza, el problema es no poderla reponer a tiempo, porque según ha sido, señalado o denunciado, este tomógrafo tiene meses fuera de servicio y todavía se están haciendo las gestiones para poderlos resolver. Miren, ahora que estamos en época de Navidad, uno de los elementos de la humanidad más triste es ser migrante, la gente que sale sin documentos, la gente que sale a caminar buscándose otro futuro. Nosotros tenemos muchos dominicanos que han viajado en Yola a Puerto Rico. Recientemente había noticias de una tragedia, y viene una tragedia, se da la noticia 2 días, se pasa y se nos va. Hay otros tipos de viajes que se realizan desde acá, que es, por ejemplo, la gente que intenta llegar a Estados Unidos y se va en esas marchas desde Centroamérica. Menos conocida, pero pasa. O sea, dominicanos que pagan muchísimo dinero. Nosotros tenemos la información, ya se ha confirmado el fallecimiento de un dominicano que es de Baní. En ese caso,
Ese joven que la familia lo reconoció, dicen que por los tatuajes, tenía muchos tatuajes en el cuerpo, de hecho la fotografía de él así lo revela, tenía el cuerpo completamente tatuado, es uno de los que falleció, Juniel Morvan, en ese viaje tan caótico. En el área de Chiapas, un conductor de un camión donde iban hablan de 59 muertos, incluso más, donde iban los migrantes, dicen que iba a extrema velocidad, que perdió el control, chocó con un puente y es una de las mayores tragedias. Ahí se dio de todo tipo de situaciones. Siempre acostumbro a leer la prensa mexicana y leyendo las crónicas de lo que pasaba ahí, debió haber sido terrible. La gente reporta cómo sacaban a personas heridas de muy mala manera. Imagínense, murieron 59, todo el mundo algún daño sufrió, más de 100 personas, entonces estaban reportando los vecinos, por ejemplo, los que llegaron primeros. Vi a un vecino quejarse porque hubo gente que llegó a quitar lo poco que había, a llevarse las pertenencias, increíble. Y en este caso, este joven que inicialmente quedó herido, los medios de comunicación difundieron esa imagen. Es una imagen que difícilmente un camarógrafo o un fotógrafo entre a un centro clínico hospitalario o a un centro donde hayan personas en su conjunto y no le haga una toma, porque como tenía el cuerpo casi completamente tatuado, pues le hicieron la imagen y esa fue la imagen que tristemente vio su familia aquí en Baní, donde ahora están de luto. Hay al menos 3 dominicanos reportados. El presidente de la República fue el primero que dio la voz de alerta en su cuenta de Twitter. Luis Abinader lamentaba que hubiese dominicanos. Aquí dice: lamentamos el terrible accidente ocurrido en Chiapas, México, al volcarse un tráiler que transportaba a numerosos migrantes, incluyendo dominicanos. Y dice que agradecía las acciones de auxilio del gobierno y de la solidaridad del presidente mexicano, que por cierto tiene una visión diferente de la migración. Lo trata como gente, ciertamente. En México hay unas normas muy respetuosas de los derechos humanos. Los responsables no deben quedar impunes. Y decir que México recibe, porque esa caravana, eso es una cosa increíble, casi insólita, de gente, migrantes de toda Centroamérica. Había muchos de Guatemala en ese accidente. Así que lamentamos mucho esto, donde todavía no tenemos mucha información. Sí sabemos que este joven salió su imagen y por eso la familia lo identificó y dice que andaba con otros 2 que también son de Baní. Pero también ayer alguien me reportaba desde Montecristi. Así que si ustedes saben, pueden reportarnos con la etiqueta que están viendo arriba en Twitter o en cualquier red, viendo el día RD, y podemos tener una idea porque no se conoce entero. Juniel Morvan, los familiares, es en la comunidad de Cañafistol, en Baní. El joven tiene 23 años y falleció. Dice que conversaban con él todos los días. Ellos dejaron de recibir mensajes y de repente vieron su imagen, comenzaron a buscar. Qué pena, porque como él iba diciendo por dónde iba atravesando, es un viaje muy difícil. Alguna gente se puede sentir confiada porque es por tierra. Entonces la idea que nosotros tenemos en República Dominicana de un viaje por tierra, dice, no, espérate, si yo voy en una guagua, yo voy en un camión, no tengo que atravesar mares, bueno, y no me voy a subir de polizonte en nada, bueno, pues genial. Pero es un viaje muy duro. Atraviesan senderos donde están la mafia, los atacan. Es muy duro a todos los dominicanos y dominicanas, piénsenlo bien. Y ese joven gastó, según vi algunos reportes, más de $1 millón para pagar su viaje. Qué pena. Nosotros vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos mucha conversación con ustedes. Miren, hoy vamos a conversar con un filósofo académico, el doctor David Álvarez Martín, va a estar en estos estudios, pero también vamos a hablar sobre el análisis previo que se hizo a todo el negocio o el atraco, porque eso fue un atraco, sin armas, pero un atraco. El arma fue la del Congreso y la del poder. El atraco de la carretera de Samaná. Pues un atraco contra el pueblo dominicano. Bueno, pues vamos a ver cómo fue todo ese proceso, qué fue lo que pasó, cómo se estudió. Porque en la etapa previa de que se llegara a un acuerdo con la compañía que tiene el control y que lo va a perder muy pronto de esa carretera,
Emmanuel Esquea Guerrero fue encargado él y su oficina de abogados por el gobierno dominicano para analizar la situación y sacó muchos datos, como tiene un orden cronológico, todo lo que pasó, y lo que recomendó fue o que se llegara a un acuerdo o que se fuese a la justicia, y entonces se llegó al acuerdo. Hoy Emmanuel Esquea Guerrero va a estar en nuestros estudios para que nos cuente todo, y si ustedes quieren saber algo de ese proyecto, pueden también ayudar con sus preguntas. Así que nos vamos a la pausa, recordándole a los que acaban de levantarse que Uchilora está de vacaciones, que la disfrute. Regresamos de una vez. El otro día, cuando se conoció el caso de una auditoría de la Contraloría General a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, por todas las implicaciones que eso tuvo, nos enterábamos que la Cámara de Cuentas no estaba realizando ninguna auditoría a la Fuerza Aérea y que tampoco el Ministerio Público la había pedido.
Pero Uchi Lora, conversando con diferentes autoridades, nos daba un dato que me parece relevante, y es que el Ministerio Público de República Dominicana ha pedido más de 100 auditorías a la Cámara de Cuentas. O sea, el trabajo de la Cámara de Cuentas supera las 100 auditorías. Con esas auditorías se supone se documentan los procesos internos de instituciones y demás. Yo debo decir, nosotros tenemos aproximadamente ya unas 11, 12 auditorías. De hecho, ahí ustedes están mirando, por ejemplo, una de ellas, y pueden entrar al enlace de la Cámara de Cuentas que ha ido publicándola, porque una de las cosas que algunos han dicho, oh, ¿y cómo se publica? Bueno, esa es una... Fíjate, yo nunca he visto, siempre me resulta extraño cuando la gente se queja de que los datos se den. Sí, porque los datos deben darse, o sea, que alguien te diga, y si es periodista, es más grave todavía esa vocación a ocultar, eso tú no lo puedes entender, o sea, que los datos se den, no el análisis de los datos. Entonces, estos informes van casi todos en la misma línea. Hay algunos, por ejemplo, yo podría decir que el de salud pública, que cuando lo lees, te quedas con la duda de si de ahí podrá nacer un proceso, porque son todos fallas como administrativas. Otros están claros que fue atracos. Por ejemplo, todo lo que pasó con los equipos de los hospitales públicos de este país. Es una cosa que tú te quedas así y tú dices, ¿cómo es posible que eso pasara? Se tenía una idea de que pasaba algo, se tenía una idea del poder de Alexis Medina, por ejemplo, que figura en varias de las auditorías. Hasta funcionarios públicos te decían, él llega allá con 2 personas, te dice, estas son las 2 personas que van a ganar el proceso. Tú le dices, ¿cómo puede ser? Y gente que sufrió las consecuencias de oponerse a eso. O sea, realmente habría que ver. Pero hay quienes están sacando en cuenta, sumando, los montos involucrados en estas auditorías, que seguirán siendo sin duda alguna noticia. Y alguna gente con preocupación porque ve la situación a la que se expusieron funcionarios públicos, que porque me lo pide un pariente del presidente, bueno, pues yo acepto y violento la ley, y eso tiene consecuencias. Así es, y también hay que decir sobre el tema de la Cámara de Cuentas, que hay gente que a veces no sabe la razón, digamos, institucional y de organización del Estado por la cual la Cámara de Cuentas debe de tener la independencia de trabajo. Bueno, la primera razón es porque la naturaleza de su trabajo así lo exige, pero la segunda razón es porque en el entramado estatal la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder, es decir, es un órgano que no pertenece al Ejecutivo, que no pertenece al Legislativo, que no pertenece al Judicial y que por tanto hace al margen de los poderes del Estado la labor de auditoría. No pasa, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República, digamos, es un órgano intrapoder a lo interno del Ejecutivo que hace unas labores, digamos, similares en su naturaleza, de veeduría, de supervisión, para auditar ese tipo de cosas a lo interno del gobierno mismo, a lo interno del Ejecutivo. Esa no es la naturaleza de la Cámara de Cuentas. Por eso, la Cámara de Cuentas tiene un proceso de designación distinto. A esa misma lógica responde que sea necesario reformar la Constitución de la República para que el órgano acusador, que es el Ministerio Público, tenga su proceso de designación, uno que no sea como pasa con la Contraloría, más sí como podría pasar, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas, es decir, un proceso donde el Ejecutivo no tenga la absoluta libertad de nombramiento y remoción. Todo eso se fragua para que la Cámara de Cuentas sea capaz de evaluar a las entidades estatales su proceder y naturalmente puede emitir estas auditorías que hoy resultan en la evaluación de las instituciones del Estado y su proceder. Bueno, miren, señores, cuando nos marchamos el pasado viernes de acá, durante todo el día, el tema de la salud del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, fue un motivo de escrutinio público. Se dio a conocer que el interno que guarda prisión de manera preventiva había sido llevado a un centro de salud, en este caso a la Clínica Abreu. Y bueno, la gente se pregunta, ¿qué pasó? Lo primero es que la cita era programada, o sea, porque no es lo mismo salir corriendo de emergencia que salir en una cita programada. Hay quienes programan y que se había programado con tiempo. Es lo que dice el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, además,
hizo algunas puntualizaciones el pasado sábado en un documento un poco más extenso, porque hasta en las primeras horas solo dijo que era una cita programada, pero después, bueno, se dijo que era una situación como de gravedad, de sección y demás. En las clínicas donde van los internos y digamos con el nivel de relevancia pública que tiene una persona como Jean Alain Rodríguez, que va con digamos, con militares protegiéndolo y demás. Usted imagina esos fusiles en un pasillo, hay que entrar a una habitación, y entonces, según el Ministerio Público, el sistema penitenciario se había reservado, la familia reservó una habitación, incluso, dice, como habíamos dicho, sus médicos lo sometieron a estudio de imágenes programadas en la clínica Abreu, fue recibido a las 8:15 de la mañana del viernes en una habitación reservada por sus familiares con el objetivo de que pudiera permanecer en el centro hasta que se hicieran los exámenes ambulatorios programados para distintas horas del día. Eso es lo que dijo Hilda Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación. El último estudio se le realizó a las 7:10 de la noche del viernes, y el sábado 11 de noviembre se le evaluaría el ortopeda a las 9 de la mañana. Dice que el interno firmó un escrito de puño y letra en el que dice, alega que ha realizado 20 solicitudes para citas médicas, pero que el sistema dice que en realidad fueron 2 las solicitudes que se hicieron. Esto es un poco como de fuegos artificiales, porque viene un proceso de conocimiento para la medida de coerción. Lo que decía el sistema es, básicamente, incluso así lo titulaban aquí, un tuit de Telesistema, decía, sistema penitenciario lamenta que se propaguen informaciones falsas como estrategia de defensa. Eso es un tema siempre delicado, porque la salud es una cosa que evoluciona, nadie quiere salir a decir, no tiene nada. Yo no me atrevería nunca a decir eso absolutamente de nadie. Si alguien alega y dice, estoy mal, bueno, la persona lo está diciendo. Ahora hay datos clínicos que pueden determinar la situación, y dice que 2 médicos determinaron que no requería internamiento. Nosotras tenemos, Carolina, 2 conversaciones hoy. Así es, tenemos 2 conversaciones. Una es con David Álvarez Martín, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y con él queremos conversar sobre la educación superior, la migración y muchos asuntos que aquí hay que verlos con un ojo académico, enfriarnos un poco y verlo con un ojo académico y desde la teoría política, la construcción del Estado, los derechos fundamentales. Incluso la filosofía, que él es filósofo. Absolutamente. Mira, y también en Manuel Esquia Guerrero, que ya hablábamos de eso en el bloque anterior. Con ojos de escrutinio ahí. Así es. A ver, ¿cómo fue que nos hicieron el truco? ¿Cuál fue el truco de magia que hubo para que se firmara un acuerdo que al Estado tanto daño hacía? ¿Qué fue lo que pasó a esa gente? ¿Estaban locos o qué? ¿Qué fue lo que encontró Manuel Esquia Guerrero? Él está también en nuestros estudios. Regresamos de una vez.
Caro. Ya lo decía Edith al final del bloque pasado, Emanuel Esquia Guerrero evaluó el contrato para la construcción de la autovía de Samaná, conocido lamentablemente por el tema del peaje sombra, y le hizo dos sugerencias al gobierno. Una de ellas fue acogida por el gobierno y afortunadamente se pudo llegar a un acuerdo con la otra parte, que es la parte con la que se había contratado esa construcción. Así que hoy tenemos a Emanuel Esquia Guerrero aquí. Gracias, doctor, por estar con nosotros, con nosotras, para conversar acerca de lo que encontró en el proceso de contratación, en el contrato mismo, y las sugerencias que extendió al gobierno dominicano. Gracias de nuevo, señor Esquia Guerrero, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes hoy y en lo que pueda servirles con mucho gusto. Bueno, quisiéramos que comenzáramos por donde le dice Carolina. Vamos a contar, por ejemplo, en orden cronológico, doctor, ¿cómo pudo llegarse ahí? ¿Cómo fue que se llegó a un contrato que hasta un muchacho de primaria ve que es tan nocivo para el país? Se paga muchas veces esa carretera. ¿Usted podría hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo fue toda esa historia para llegar a ese punto? Bueno, la historia es muy larga. Comenzó en el año 1998, de manera que hace muchos años, más de 20 años. Y fue sucediéndose en la medida en que transcurrieron varios gobiernos. Comenzó con una licitación en el año 98 que hizo el gobierno del doctor Leonel Fernández. En ese entonces el ministro de Obras Públicas era el ingeniero Diandino Peña. Luego se hizo una renovación de esa licitación al año siguiente, en el 99, y finalmente en el año 2001 se firmó el contrato que fue refrendado por el gobierno, por el Congreso más bien, en el año 2002. La carretera se inició a partir de ese momento, varios años después, creo que en el 2003, 2004. Terminó el primer tramo en el 2008, lo que se llama la carretera Juan Pablo II, que va desde la autopista de las Américas hasta el cruce de Rincón Molenillos. Y el segundo tramo, que es el famoso Boulevard Turístico del Atlántico, terminó en el año 2011, creo. Se contrató en el 2008 y terminó en el 2011. A partir del 2008 se está cobrando el peaje en el primer tramo de la carretera y a partir del 2011 se cobra en el segundo tramo, que es el Boulevard Turístico del Atlántico. Actualmente, en el momento de la renegociación, según mis cálculos, sobre la base de los documentos aportados que nos fueron suministrados, el país había pagado alrededor de unos más de 800 millones de dólares, casi 900 millones de dólares, como concepto del peaje de esas dos carreteras. ¿Cuántas veces hemos pagado la carretera? Algo más, que las dos carreteras apenas costaron unos 300 millones de dólares. Al final, tomando en cuenta que el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo de poco más de 400 millones de dólares, pero que ahorra más de 1.000 millones que esta gente pretendía cobrar según ese acuerdo, ¿cuánto estaremos pagando? ¿Cuántas veces estaremos pagando la carretera de Samaná? Bueno, si se había pagado hasta ahora alrededor de 850 millones de dólares más o menos, y se pagan 400 más, 410 creo, estaríamos hablando de quizá unos 1.300 millones de dólares aproximadamente. Sí, eso sería más o menos la suma, de acuerdo a los cálculos así aproximados. Cuando analiza el contrato y los términos sobre todo que tienen que ver con el peaje sombra, una de las opciones que le planteó el gobierno, según luego comunicaron, fue la posibilidad de irse a la justicia reclamando lo que ahí se había acordado. ¿Cuáles serían los fundamentos para argumentar la ilegalidad del contrato signado por las partes? Bueno, desde el punto de vista jurídico contractual, ese contrato es un contrato viciado desde el principio. Para comenzar, yo pudiera decirles a ustedes que el Estado firmó con una compañía inexistente,
porque el Estado hizo un contrato con una compañía llamada Compañía Autopista del Nordeste, Autopista del Nordeste creo que se llama, y esa sociedad no estaba debidamente constituida, tenía fallas jurídicas, precisamente en ese momento se necesitaban 7 socios para una sociedad y apenas existían 6 en esa sociedad, de manera que desde sus inicios la sociedad estuvo viciada. Ese era un contrato nulo desde su nacimiento. Pero a lo largo de las negociaciones hay cosas que son sintomáticas. Por ejemplo, esa primera licitación que se hizo fue para la construcción de un tramo carretero de 64 kilómetros. Eso fue en el año 98. Luego en el año 99 se amplía y se lleva la obra hasta 125 kilómetros, es decir, desde la autopista de las Américas hasta Rincón de Molinillos. Pero con una característica que en la primera licitación se hablaba de construcción y en esta segunda se habla de financiación. Ya no es la misma licitación, ya el objeto esencial de la licitación cambió. Ahí ya hay una violación de la ley flagrante que invalidaba ese contrato y esa licitación. Luego se firma el contrato en el año 2001 y se firma un contrato no solamente para construcción y financiamiento, sino también para concesión. Es decir, se le estaba dando en concesión la carretera a construir sin ningún tipo de licitación. Y se le estaba dando licitación a personas que no participaron en la licitación. Entonces, ese es un contrato que desde su génesis estuvo viciado, pero con una nulidad absoluta. Pero no obstante, había interés por parte de los gobiernos que participaron en eso. Fíjense que hubo varios gobiernos. Comenzó el gobierno de Leonel Fernández, siguió el gobierno de Hipólito Mejía, volvió Leonel Fernández, volvió Davino Danilo y seguía esa carretera en su construcción y su ejecución de la concesión durante todo ese tiempo y nadie le puso atención hasta que vino el presidente Abinader y decidió ponerle fin de la manera en que lo hizo, que ya ustedes conocen. Sí, yo recuerdo que en el gobierno pasado, Danilo Medina, en un momento determinado, el ministro de Obras Públicas, que fue candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, habló de que el gobierno estaba tratando de buscar una salida al tema de la carretera de Samaná, pero eso nunca se hizo. ¿Cuáles son los elementos que usted cree que obstaculizaron, impidieron que durante varios gobiernos consecutivos no llegaran y fuera ahora, en este momento, que se lograra eso? ¿Qué obstáculos tuvieron que vencer? Usted, que fue parte de esta investigación inicial, conoce, digamos, ese nivel de detalles. Bueno, lo primero es que ese es un contrato muy jugoso. Y cuando hay un contrato que es desproporcionado contra el Estado Dominicano y que resulta oneroso en demasía, siempre hay la suspicacia. Y por eso yo decía que el Ministerio Público debía de investigar, porque hubiera sido interesante investigar el origen, no solamente el origen, sino en la distribución de esos fondos. ¿A quién iban a parar esos fondos que se pagaban cada 3 meses como peaje sombra? Porque allá había un complejo de sociedades. Finalmente, la dueña de la autopista no era ni siquiera la que participó en la licitación originalmente, sino una compañía de Gran Caimán, que vaya usted a saber quiénes son los socios. Wow. Entonces, eso no está claro todavía, doctor, no pudo encontrar no, eso no está claro, por eso yo decía que el Ministerio Público aclarara eso, porque yo no tenía calidad para llamar a nadie, a interrogarlo y a investigar sus cuentas, ni sus saberes, ni sus fortunas. Entonces, como el Ministerio Público es independiente, ¿usted por eso cree, el Ministerio Público sí tiene calidad? ¿Usted cree que para puede? eso. Ahora, ¿usted cree que sería viable que el Ministerio Público haga una investigación a dónde fue a parar todo ese dinero? No sé, realmente después de esta negociación, no creo que el Ministerio Público se entusiasme mucho en hacer ningún tipo de indagatoria, pero es posible, sí es posible. Y podría encontrar, digamos, elementos. Usted dijo desde el principio que ahí habían elementos delictuosos, o sea, ahí había señal de delito. Bueno, yo no puedo hacer imputaciones precisas contra nadie, pero los hechos están ahí. Solamente hay que coger un lápiz y un papel para hacer los cálculos. Entonces, cuando se firma un contrato como ese, sin montos fijos, porque es bueno que se sepa que ese contrato se firmó sujeto a una
determinación a futuro del verdadero valor del contrato. Increíble. Se firmó por 125 millones y a los 6 meses valía 156 millones. Usted usted ha sido un funcionario importante, ha sido partícipe de la vida pública en este país durante muchos años. ¿Usted había visto un contrato tan dañino para el país como este? Bueno, quizá el de Punta Catalina Sí. se pudiera parecer. El de Punta Catalina, ¿qué tan claro? Para no hablar de los tucanos, hubo otros contratos onerosos también para el país, que inclusive están siendo juzgados en los O tribunales. aquella famosa planta eléctrica que había que pagarle aunque estuviera pagada. Esa es una barbaridad. Ese Sí. fue quizá el primer modelo de peaje, peaje sombra que se estableció en el país. Esa es la famosa planta de Coyentri de San Pedro de Macorís, creo, que se le pagaba por estar parada, por no prenderse. Carolina le va a hacer una pregunta, pero antes me gustaría brindarle un café. ¿Usted lo acepta? Con mucho gusto. Sí, para que usted sabe que la gente de la mañana un poquito de café siempre cae bien. Así que le vamos a brindar un poquito de café a nuestro invitado en este momento. Y bueno, y le agradecemos a usted que esa disposición que tuvo para venir a estudio y conversar sobre este proceso de investigación. ¿Usted llegó a reunirse con la empresa, tuvo que requerirle datos o solo en algún momento hubo algún acercamiento? No, yo me cuidé de eso. En el poder que se me otorgó, se me facultaba tener contacto con la empresa o con las empresas que participaron. Pero este es un país de mucha suspicacia y yo no quise reunirme con ninguno de ellos, sino que yo procuré la documentación en el gobierno, en diferentes instituciones gubernamentales, porque todavía hay papeles que no aparecen. ¿Cómo cuáles? Así a la mente no me viene, porque yo manejé tantos papeles y yo pedía tanta documentación que algunos no aparecieron. ¿Cómo cuáles? Bueno, le puedo decir que dentro de la documentación que se me suministró a pedimento nuestro, hay una carta que resulta graciosa. Hay una carta donde el encargado del departamento de negociación de esa carretera confiesa en un documento que hay un documento que él no tiene, en una carta que le envía al consultor jurídico de entonces. De manera que, figúrese usted, lo cierto es que hubo mucha documentación y esas documentaciones reflejan cuál fue realmente la negociación que hubo y el interés que motivó ese contrato. Pero yo no quise nunca pedirle documentación e información a la contraparte, sino que me nutrí de esos documentos y en el informe nuestro cada afirmación está avalada por una prueba documental que está anexa para ratificar y confirmar lo que nosotros afirmábamos. Hablemos del acuerdo al que ha arribado el gobierno, según ha anunciado el presidente Luis Abinader con la empresa contratista. Se adelantarán unos pagos de unos años de peaje sombra, para decirlo, digamos, muy resumidamente, y se dejará, por tanto, de pagar en lo adelante el resto de los montos, porque ese peaje sombra era indefinido. Habían otras alternativas de acuerdo, fue difícil llegar a ese acuerdo con la otra parte. Hay algunos detalles, digamos, técnicos del acuerdo que puedan ser relevantes para que la ciudadanía esté informada, que quizás no han trascendido aún, porque se da, digamos, la versión de lo más relevante en ese tipo de discursos, que usted pueda, por tanto, compartir con nosotros. Bueno, yo me limité a hacer el informe y a hacer recomendaciones, pero yo no participé en negociaciones. Tengo entendido que las negociaciones las celebraron los funcionarios gubernamentales y el presidente informó todo lo que yo sé, es lo que el presidente informó por la televisión en su discurso. Después no tengo mayor información. Sí, Ni tengo que tenerla tampoco. Exacto. Una cosa es, sabemos que hay muchos funcionarios públicos y bueno, usted fue funcionario y conoce, digamos, del quehacer de este país, que sus cuentas individuales aumentan y manejan muy bien el dinero suyo de sus empresas. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que yo tengo empresa y soy talentoso, pero no aplican el mismo talento
cuando se trata de empresas nacionales, cuando son del pueblo. O sea, si llevaran la mitad del talento de sus cuentas nacionales a las cuentas del pueblo, otra historia sería. En esa indagatoria que usted hizo, porque usted habla de suspicacias, pero ¿usted cree que hubo, tomando en cuenta lo que pasó aquí con Odebrecht, pudo haber sobornos, por ejemplo? ¿Usted considera que en todo ese quehacer, usted dice, no, esto no puede ser, esto parece tan ingenuo que tiene que ser que hay otra razón? ¿Es una impresión que usted pudo forjarse en la realización de esta investigación? Bueno, determinar si hubo algún delito corresponde al Ministerio Público. Yo sí señalo y mantengo que esa fue una operación que creó suspicacia porque ¿cuál era el motivo para convenir un contrato en la que el Estado Dominicano al que usted representa queda muy mal parado económicamente hablando? Pero además, ¿cuál es la razón para usted violar principios de administración pública y leyes constitucionales y legales, principios inclusive de vieja data en el país en materia de contratación, si no había algún interés particular? Entonces, entendía yo y sigo entendiendo que determinar si hubo algún tipo de delito penal le corresponde al Ministerio Público. Ahora, de que ese contrato es sospechoso, crea suspicacia y tiene indicios de que ahí pudiera haber algún tipo de delito penal, eso no hay duda. Es que usted hizo referencia, yo quiero validar una declaración que leí, porque no es lo mismo uno leer algo que alguien dice que usted dijo, pero usted había señalado que ese contrato, en lo que se respecta al peaje sombra, el peaje sombra no estaba inicialmente incluido en la pieza que aprobó el Congreso. Quiero validar ese dato. ¿Realmente el peaje sombra fue una decisión administrativa que se forjó en Obras Públicas? No, eso no es cierto. Yo no he dicho eso porque okay. No es verdad. El peaje sombra estuvo contemplado en el contrato desde el inicio. Ahora, donde no estuvo contemplado fue en la licitación. En la licitación no se hablaba de peaje sombra, en la licitación se hablaba de un financiamiento de una carretera que se iba a recuperar con el peaje que pagaran los transeúntes. Y además hay un detalle muy importante, que la licitación se hizo sobre la base de un financiamiento a un 6% y finalmente el Estado ha estado pagando un financiamiento de hasta un 10.5%. De manera que eso no estaba en la licitación, eso fue convenido contractualmente de manera diríamos bilateral. ¿En qué momento surge la idea o sea, se le pone monto al peaje sombra? El peaje sombra, en el contrato se habla, ellos le llaman un ingreso mínimo garantizado. Y resulta paradójico que en el contrato del año 2001, aprobado por el Congreso en el 2002, se habla en el texto del contrato del ingreso mínimo garantizado, pero no se evalúa, no se pone monto, sino que en una hoja suelta como anexo se hace un estimado de peaje sombra durante los 30 años del contrato que sumaban unos 1.300 y tantos millones de dólares. Pero ese anexo no fue aprobado por el Congreso, porque el contrato por H o por R se aprobó sin ese anexo. Wow. Inclusive, pero resulta que ese peaje sombra, aunque se evaluó provisionalmente en el contrato original, estaba condicionado a un estudio de tráfico que se iba a realizar posteriormente. Y en efecto, se realizó ese estudio de tráfico y el estudio de tráfico determinó que debía de pasar un promedio de 4.000 unidades diarias por esa carretera de Santo Domingo Molenillo. Y luego, el que se hizo para el Boulevard Turístico del Atlántico determinó que era 4.500 vehículos diarios. Una barbaridad, porque apenas pasan 1.000 vehículos por ahí al día. De manera que desde el principio se sabía que no iba a haber ese tráfico por esa carretera y que el Estado iba a tener que desembolsar una diferencia casi 3 veces por encima como peaje sombra. Esas son de las indelicadezas que entiendo yo bien servirían para motivar las razones de esa contratación desde el punto de vista penal.
Ah, ok. Usted favorece, entonces, desde ese ámbito, el Ministerio Público podría perfectamente intervenir. ¿No le sorprendería si el Ministerio Público decide hacerlo? No, a mí no me sorprende nada en este país ya. Sí. Sí, pero si el Ministerio Público decide investigar, ¿usted cree que marcha con buen pie? Con las informaciones disponibles. El Ministerio Público tiene elementos para investigar ahí. No sé cuál será la conclusión. Aquí ha habido contratos que no se han investigado. ¿En qué etapa? Punta Catalina no se ha investigado aquí todavía. Sí. Doctor, la gente busca momentos. ¿En qué momento nos hundimos más de todo ese contrato? Eso es un contrato que tiene su matriz en el gobierno del doctor Leonel Fernández, que se consolida en el gobierno de Hipólito Mejía y que se mejora en el gobierno de Danilo Medina. ¿Cuál fue el momento crucial que nos hundió más? Bueno, en honor a la verdad, la licitación la hace el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. El contrato se firma en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía. Se ejecuta parte, se termina en el gobierno del doctor Leonel Fernández en el 2007 y ahí se reengancha para la construcción del Boulevard Turístico del Atlántico. Si se me preguntara, yo diría que esa fue la peor parte, el peor momento, porque ahí se hizo toda una triquiñuela con apariencia legal para burlar la ley 340 que ya había sido aprobada un año antes. Se aprobó en el 2006. ¿Qué año estamos hablando? En 2007. 2007. Cuando se contrata el Boulevard Turístico del Atlántico, se hace sin observar la ley 340 que ya existía. De manera que hubo una contratación violatoria de la ley existente y esa fue la parte más penosa, yo diría, porque ese segundo contrato no se hizo un contrato, se hizo un acta. Un acta. Sí, un acta. Pero la oferta, la empresa que hizo la primera parte del contrato, de la construcción, ofertó al Estado, en una comunicación, construir el Boulevard Turístico del Atlántico con cero inversión del Estado dominicano. Ellos iban a financiar el 100% de la construcción. Pero 3 meses más tarde, convienen, de mutuo acuerdo, en que el Estado pondría 6 millones de dólares en asfalto, de manera que no hubo tal financiamiento 100%. El Estado vino a financiar alrededor de casi un 7, un 8% de la construcción de la obra. Entonces ahí hubo una engañifa, decimos en el campo. Entonces, además, ya se tenía la experiencia de que en el primer tramo carretero apenas cruzaban 1,000 vehículos diarios y se hace un contrato para el Boulevard Turístico del Atlántico estableciendo un monto de 4.500 vehículos diarios, cuando se sabía que eso no se iba a llegar ahí. Entonces, esa es la parte más pecaminosa que yo encuentro de todo este contrato. Aunque usted reconoce que en todos, ¿no? En todas las etapas, hasta llegar ahora que finalmente digamos, se llega a este acuerdo. Ya para terminar esta entrevista, doctor, viendo los resultados y el anuncio que ha hecho el presidente de la República, se le pagará poco más de 410 millones de dólares, que implica lo que se pagaría por peaje sombra, dijo el presidente, de aproximadamente 4 años. Termina este fin de año, ya salimos de esa gente, el Estado asume, pero además se cuenta el dinero que ingrese también todos los días de esos vehículos, se disminuye un 20% el costo de los peajes para ir a Samaná. ¿Usted cómo se siente? ¿Cree que este es el mejor arreglo posible? Bueno, yo me siento bien, yo creo que la negociación y el resultado son satisfactorios. Lo cierto es que había una opción, o el gobierno se embarcaba en un litigio que seguramente iba a ganar, pero era un litigio. Los litigios, si se pueden evitar, mejor. Y la segunda era negociar, y eso fue lo que se hizo. Yo creo que el monto, yo no soy economista, pero los economistas dicen que parece razonable. Que parece razonable. Y el hecho, miren, por encima del aspecto económico está el aspecto de la valentía política del presidente Abinader, porque hubo varios presidentes conscientes de esa situación
y ninguno se atrevió a ponerle la tapa al pomo, como decimos. Ya. De manera que, porque eso tiene también un costo político. Yo creo que todo es ganancia, doctor, ¿no cree? Porque que todo es ganancia en el sentido de que políticamente el país le saluda, los que son futuros votantes ven y dicen, mira, eso es un gesto de valentía. Quizás algunos presidentes se hacían los chivolocos para que sus ministros fueran los que llegaran a eso. Es otro tipo de ganancia, digamos. La valentía siempre deja ganancias. Exacto. El tema está en estar dispuesto a arriesgarse. Exacto, pero que los otros eran como hacerse ciegos ante una realidad tan obvia y tan clara de que eso no era viable. Usted mismo dijo ahorita que, dada la gran implicación económica que tenía ese contrato, mucha gente se hacía como el chivo loco, que eso además le llamaba suspicacia. Entonces como que parecía el camino claro para una gente que fuera responsable, ¿no? Ponerle término. Pero bueno, además yo creo, doctor, honestamente que después de su estudio, esa gente dijo, bueno, nos toca o negociar o Ministerio Público. Claro. Eso también. Ellos sabían que si iban a un litigio le tocaba la peor parte. Además, esa gente tiene negocio fuera del país, se supone, ¿no? Sí, internacional. Sí. No que son colombianos. Mira, Edith, de todo esto yo creo que la parte más importante es la lección que debemos de aprender. En el futuro yo creo que los funcionarios y los gobiernos se cuidarán de no contratar de esa forma, porque alguien un día los va a descubrir. Fíjense que este contrato tenía 20 años y nadie había descubierto los intríngulis negativos y pecaminosos y hasta delincuenciales de ese contrato. ¿Usted sabe cuándo esa seguridad será absoluta, doctor? ¿Perdón? ¿Cuándo esa seguridad va a ser absoluta para los que vengan? Bueno, pero hay que comenzar un día y se No, comenzó. digo, que usted sabe cuándo se le va a sellar cuando vayan al Ministerio Público, cuando paguen por lo que han hecho, porque es una cosa muy grave. Pero bueno, vamos a esperar y a ver qué pasa con el devenir del tiempo, que no termine ahí. Doctor, nosotras estamos muy agradecidas de que usted haya estado dispuesta a madrugar en el día de hoy. Usted no ha dado madrugar. Yo regularmente me levanto a las 6 de la mañana. Ah. Hoy me levanté más temprano. Lo obligamos. Pero ustedes lo merecen y yo me siento Se muy lo bien. agradecemos, de verdad, se lo agradecemos. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Alguien que madruga, incluso un poco más, es David Álvarez Martín. Con él vamos a regresar de una vez después de esta pausa.